La semana pasada, si os acordáis, cuando estábamos hablando de la primera parte de los sacramentos, del sacramento del bautismo, lo dejamos en un momento en el que decíamos, primero hablábamos de toda, digamos así, de la base y el fundamento teológico del bautismo, y después, y esto es lo que toca esta semana, vamos a entrar en el mismo bautismo, quiero decir, en el rito del bautismo. Lo empezamos, pero como tuvimos que cortar, porque a los 25 minutos voy a intentar ser muy fiel a los 25 minutos que nos hemos propuesto, pues la verdad es que dejábamos en un momento en el que hablábamos del sacramento en sí. Bueno, pues el sacramento, como todo sacramento de la Iglesia Católica, tiene como dos elementos fundamentales: la palabra y la materia, o la materia y la palabra. Materia. La virtualidad propia del sacramento es esto, y de la novedad católica, ¿verdad? La novedad católica siempre es que el catolicismo ha sabido integrar materia y espíritu. Hoy, más que nunca, se hacen interpretaciones, por ejemplo, del protestantismo. Lo dije la semana pasada, pero bueno, lo refresco brevemente. El protestantismo es una tendencia espiritualista. Espiritualista. ¿Por qué? Proviene de toda esa corriente que hubo en Europa, del racionalismo cartesiano de Descartes, donde el sujeto humano se queda reducido a la conciencia. ¿Qué es lo propio del sujeto humano? Lo que verdaderamente caracteriza al sujeto humano: la conciencia, lo interior, la interioridad, y claro, si es lo interior, si es la conciencia, pues al final es algo más espíritu, alma. Claro, en realidad nosotros, desde nuestra antropología, desde la observación del sujeto humano, vemos que el sujeto humano no es solamente alma, no es meramente alma, no es alma pura, no somos espíritus enjaulados, como decía Platón. Nosotros sabemos que el cuerpo es algo constitutivo de mi ser. No es lo mismo que yo tengo la sexualidad varón o mujer en mi personalidad, pero no solamente en lo externo, sino en lo propio, en la sensibilidad mía. Eso toca mi alma, quiero decir, es que está unido. Alguna de vosotras pues está últimamente me hablaba, ¿no?, de su marido que está en una situación, una mala medicación ha alterado, ¿verdad?, pues una cuestión neurológica. ¿Y cómo que no ha cambiado su personalidad y su forma de afrontar la realidad? Es que lo físico no es ajeno a nosotros. Hoy sabemos eso más que nunca. Esto hace 500 años no se sabía. No se sabía que el alterar unas neuronas o el tocar algo en el cerebro suponía una alteración de la personalidad. Hoy sí sabemos todas estas cosas. Por tanto, hoy no podemos hacer un planteamiento meramente espiritualista. No podemos. Hoy, a veces, la tendencia suele ser hacer un planteamiento meramente materialista, decir que solamente es materia, pero nosotros también sabemos que no solamente es materia el cuerpo humano y el ser humano no es solamente materia, porque dos gemelos monocigóticos que tienen la misma carga genética son muy distintos a veces, y las opciones suelen ser muy distintas, ¿o no? Quiero decir, eso es un hecho que podemos constatar. Un principio espiritual nosotros lo reconocemos, pero lo que sí que reconocemos, y el catolicismo es el que mejor ha hecho esa síntesis, es que alma y cuerpo, que espíritu y materia van muy unidos. Y esto en los sacramentos se ve de un modo claro. El cristianismo, dice aquí el Papa Benedicto, dice, no es algo puramente espiritual, algo solamente subjetivo, del sentimiento, de la voluntad, de ideas, sino que es una realidad cósmica. Dios es el creador de toda la materia. Y entonces, esto es muy importante. La materia forma parte de nuestra fe también. Y el cuerpo forma parte de nuestra fe. La fe no es puramente espiritual, dice el Papa Benedicto XVI. Y entonces dice,
con este elemento, con el del agua, que tiene un simbolismo en todas las religiones, yo no soy un experto en religiones, ni en religiones comparadas, pero el agua es un elemento que aparece en todas las religiones del mundo, en todas. ¿Por qué? Porque es un elemento muy constitutivo del sujeto humano, muy necesario para el sujeto humano. El hombre no puede vivir sin agua. Y entonces esto y la respiración igual. Estos elementos son muy constitutivos del sujeto humano y entonces aparecen todas. Entonces, que el agua sea el elemento con el que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana tiene que ver también con un sentido profundamente antropológico. Y es muy importante. Y además, al poner el agua como elemento para abrir la puerta a la entrada del cristianismo y a la entrada de nuestra filiación, de hacernos hijos en el Hijo, que es lo que es el bautismo, hacernos hijos en el Hijo, quiere decir que esto también recoge todos esos anhelos que ha tenido el sujeto humano de querer llegar a Dios en todas las religiones. En todas las religiones hay un... ¿Por qué el hombre es religioso? ¿Por qué el ser humano? Vamos, hombre y mujer, ¿verdad? Cuando hablo de hombre entendéis que es hombre y mujer. ¿Por qué el ser humano es religioso? Porque esa apertura a la trascendencia, a la totalidad, a Dios, es connatural del sujeto humano. Hay una llamada en todo ser humano a Dios. Y entonces, en ese sentido, el agua, como elemento constitutivo de este sacramento, la materia primera de este sacramento, nos abre a esto. También hay otra interpretación del agua, que no es simbólica, que es hermosísima, que también al final, bueno, lo explico ahora. El agua siempre en la tradición judeocristiana hace referencia al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque es al pasar el Mar Rojo como entra nuestro pueblo, el pueblo de Israel, a la liberación. De la esclavitud de Egipto, donde eran esclavos del faraón, pasan por el Mar Rojo, la prueba del Mar Rojo, la puerta del Mar Rojo, pasan no a la tierra prometida, sino al desierto de purificación y al desierto de la búsqueda y al desierto del camino, ¿verdad? En ese sentido, el agua tiene ese simbolismo. El bautismo no es solo una ceremonia, un ritual introducido hace tiempo, y no es tampoco únicamente un lavado, una operación cosmética, no es lavarse, no es una ducha que nos damos al inicio de nuestro camino cristiano, no es una ducha, que a veces nos hemos planteado esto, porque algo de esto tiene, nos limpia del pecado, y el pecado original, nos limpia del pecado, es el perdón de nuestros pecados, sino que también tiene que ver con algo que supone un proceso en nosotros. Es lavado, pero después también es proceso. Y el proceso es una existencia y renacimiento, una resurrección a una nueva vida, como pasó con el pueblo de Dios cuando pasó por el Mar Rojo. Aquel paso que fue traumático. Yo no me acuerdo de mi nacimiento. Bueno, me dicen que yo nací por cesárea. Y entonces, en la cesárea igual no te das cuenta tanto del parto, ¿verdad? Pero las que habéis sido madres y habéis tenido que dar a luz, sabéis que el nacimiento es un momento traumático también para el niño, para la madre, para todos. Es que el nacimiento, renacimiento, resurrección, siempre es un momento de batalla, de lucha. En el sujeto humano es así. Es así. Cuando yo quiero hacer la mínima renovación en mi ser, en una costumbre, cualquier cosa, siempre supone una lucha, ¿o no? Siempre hay esa... Pues en ese sentido, el paso por el Mar Rojo nos recuerda esto, ¿verdad? El agua simboliza, pues, el Mar Rojo, que es la muerte, que es la cruz del Señor, porque el bautismo no deja de ser que sobre mí se derrama todo el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que acontece en mí cuando yo soy bautizado. Y solo, además, se ve esto, que solo en la cruz llega a la vida nueva. Y esto se realiza no solamente el día del bautismo, dice el Papa Benedicto, lo recuerda con mucha claridad, y yo quisiera también aquí hacer ese subrayado. Eso se realiza cada día. Cada día es Pascua. Por eso cada día vamos a misa. Los que podemos ir, claro. No hay obligación de ir todos los días, sabemos. Pero, ¿por qué es posible celebrar la Eucaristía a diario? Porque quiero
No, porque a diario yo vivo la Pascua del Señor. Estoy llamado a vivir continuamente la Pascua del Señor. Y la Eucaristía es también la actualización de la Pascua del Señor. Y el bautismo es la actualización de la Pascua del Señor, personalmente. Cada día paso por la cruz para resucitar. Porque además del simbolismo de la muerte, también está el simbolismo de la nueva vida. En el bautismo empieza una nueva vida, un nuevo proceso, una nueva camino. Pensad en el pueblo de Israel. Vosotros mirad y leed el Éxodo. Mirad también el pueblo de Israel. Mirad, el otro día descubrí un texto, me diréis, qué vergüenza que un cura no sepa ese texto. Yo por las mañanas, en mi oración personal, suelo leer las lecturas del día. Como tenemos un tiempo de meditación, nosotros hacemos la oración del oficio de lecturas y después laudes, todo seguido, como dice la Iglesia, que se puede hacer, se pueden unir esas 2 horas para los religiosos, las hacemos juntos y después tenemos un tiempo de meditación en silencio. Es individual, pero es en la capilla, ¿no? Y yo en ese momento, en vez de hacer una oración más en silencio, pues suelo coger la Biblia y leo la Biblia con los textos del día. Como tengo ese librito del Evangelio del día, pues lo leo. Tengo más tiempo, claro, que solamente leerlo ahí. Entonces, lo que hago es buscarlo en la Biblia, pues también para ver los paralelismos y a veces, pues me puedo entretener más y leerlo más así, ¿no? Y es que, claro, ahora estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Y viendo, como yo voy subrayando también en la Biblia, pues vi que una parte de los Hechos de los Apóstoles no la tenía subrayada, es capítulo 7, que es muy interesante. Y es que nosotros hemos estado en torno al capítulo 7, porque es Esteban, el juicio a Esteban y después el martirio a Esteban. Y yo digo, todo esto, ¿por qué no lo tendré subrayado? Porque no aparece. Como es muy largo, no es posible leerlo un día en la misa, porque si no, también cuando se hizo la Biblia litúrgica, los textos que se leen en la Biblia, pues claro, también hubo que mirar que fueran razonables, que no fueran ahí 2 horas de lectura, me explico. Y entonces, pues, no se puso. Y es un compendio de toda la historia de la salvación. Es muy bueno, podéis leerlo. Leedlo, el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Es el compendio de la historia de la salvación dicha desde Esteban, ¿no? Y haciendo referencia también a los profetas, pero sobre todo a todo lo que hizo el pueblo de Israel, cómo fue caminando, ¿no? Eso es muy importante, porque igual leer todo el Éxodo, pues a veces el Antiguo Testamento también hay que tener una guía para la lectura, porque a veces pues es un bosque, ¿no? Y un bosque siempre te pierdes. Un bosque, aunque sea muy interesante y muy bonito, aunque sea la selva negra de Alemania, que dicen que es una joya, una maravilla, pues te pierdes, ¿no? Te quedas ahí medio abobado con tanto bosque, con tanto árbol y con tanta maleza. Pero la cuestión es esa. Es importante leer también, y ahí es un compendio que lo hace más en los Hechos de los Apóstoles, que es verdaderamente genial, la interpretación que está dando. Pues esto es que hay que ver un poco cómo es el renacer. El renacer siempre es procesual. El resucitar siempre es procesual. Cuando yo voy muriendo a mi egoísmo y voy entrando en la dinámica de la autodonación, eso es muerte y resurrección. Cuando yo abandono al hombre viejo, que decimos nosotros, que es una forma de hablar de Pablo, y voy entrando en el hombre nuevo, en la forma nueva de ser cristiano, voy entrando en ese proceso. Es muerte y resurrección. Es lo de las mariposas. El otro día me hablaban de las mariposas. Es eso, es el efecto, ¿no? La mariposa en la tradición cristiana siempre ha sido signo de la resurrección del Señor, precisamente por eso. Porque tiene mucho que ver con esta cosa, ¿no? De ser distinto. Pero para ser distinto hay que evolucionar, y evolucionar hay que hacer proceso, quiero decir. Y el proceso siempre es un proceso como doloroso, ¿no? Como abriendo camino, como incidiendo, ¿no? Y esto es, bueno, pues ahí está esta cuestión del agua también. Me gustaría también
me gustaría también volver ahora a los 3 elementos de la palabra que tenemos en el bautismo. También tenemos lo de los ungüentos del aceite, pero el elemento fuerte es el agua y la palabra. Aunque el aceite también es como un refrendo que hay después de lo que se hace con el agua, ¿no? Es patentizar lo que ha sido con el agua. Los 3 elementos de palabra son renuncias, promesas e invocaciones. Renuncias, promesas e invocaciones. Pues pues eso, estas palabras no son solo palabras, sino que son un camino de vida. Y por eso, pues lo que hemos dicho con el agua y con el tema del paso del Mar Rojo, el bautismo abarca toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Uno se bautiza para toda la vida, pero no se bautiza para toda la vida solo porque el bautismo no se puede repetir y una vez hecho ya está, sino es porque es el sacramento que después englobará todos los demás sacramentos. De él parten todos los demás sacramentos, parten de Cristo, pero es que el bautismo es como si Cristo te diera su sello, su troquel sobre ti. No sé si me explico bien, no me consigo explicar. Su troquel. Y entonces todo lo demás es desplegar y es explicitar ese troquel, ¿no? Y ahí, pues, esta realidad de las promesas, de las renuncias y de las invocaciones es una realidad que dura toda nuestra vida, porque estamos siempre en camino bautismal, en camino catecumenal, por eso venimos a hacer catequesis y se sigue haciendo catequesis. ¿Por qué? Porque esto es un camino que hay que hacer. Y escrutinios significa revisar mi vida con el Evangelio. ¿Cómo se va confrontando? Revisando, ¿no?, mi vida con el Evangelio. Y esta realización de las palabras no es un acto de 1 hora ni de media hora, ¿verdad? Me hablaban a mí antes de esta sesión. ¿El bautismo cuánto durará? 1 hora, 3/4 de hora. Pues no es un acto de 3/4 de hora, es el acto de toda la vida. Es el acto por antonomasia, ¿no? Las renuncias son 3. Son 3, pues son: renunciáis a las seducciones del mal para no dejarnos dominar por el pecado. ¿Y qué son estas seducciones del mal? ¿Verdad? Antiguamente se decía, ahí me acordaba de Aide, que me dijo que a ella le llamaba mucho la atención esta palabra de renunciéis a la pompa del diablo. Así se solía decir. Pompas. ¿Cuáles son las pompas del diablo? Pues mirad, en la antigüedad, cuando se acuñó esta expresión, pompas del diablo, ¿qué era la pompa del diablo? Eran sobre todo los grandes espectáculos cruentos que se hacían en Roma. Esos eran las pompas del diablo. Que es, a ver si me sé explicar, una aparente belleza. La lucha, pensad en las luchas que ahora también se televisan de lucha libre y de esas cosas, ¿no? Tienen algo de belleza, pero aquellas además tenían una crueldad extraordinaria y real, no figurada, real. Cuando yo era niño, empezó a ponerse en una de las cadenas, ponían unas cosas que se llamaban pressing catch, ¿os suena? Pressing catch. Y decían, a mí cuando era niño me decían, no, pero no te preocupes, Koldo, porque eso están haciendo como teatro, el pressing catch, ¿no? Porque yo antes era el boxeo, pero ya entonces empezó a ponerse una cadena, además ponía un montón de pressing catch, ahora yo creo que no lo pone, no lo sé, pero bueno. Pero en realidad pompa del diablo hace referencia a esos espectáculos, pero como precipitado último de una forma de vida. Porque en realidad una sociedad que genera ese tipo de espectáculos es porque hace una forma de vida. Es como esas cosas que se hacen, ¿no? A veces se oye, ¿no? Han desactivado una pelea de gallos clandestina en no sé qué sitio. Hombre, para que haya una pelea de gallos en un barrio, quiere decir que el barrio ya está también bastante de pelea de gallos. ¿O no? No me voy a meter en más cosas. Más berenjenales, porque no quiero entrar en berenjenales concretos de espectáculos que tenemos aquí. Pero sí es verdad que es un tipo de cultura, una forma de vida. Se busca no la verdad, sino lo que se busca es el efecto. En ese tipo de vida se busca el efecto. Y era lo que se buscaba en Roma también, ¿verdad? La sensación, bajo pretexto de verdad, ¿eh?
En realidad se destruyen a personas, a hombres, y se quiere destruir y crearse a sí mismos como vencedores. ¿Qué significa el escarnio que a veces escuchamos en muchos programas de televisión sobre uno y otro? El escarnio. ¿Qué es eso? Claro, pero eso no se suele poner en la televisión ahora en muchos programas. Y hasta además uno cobra para que hagan escarnio sobre sí, sobre su madre, la relación con su madre. Y me diréis, ¿este qué puesto está en el programa? Normalmente no suelo ver esos programas, no veo mucho la tele de ninguna manera, pero a veces hay flashes que oigo, que tal, en la televisión cuando estás ahí, pues, porque nosotros solemos ver, sobre todo en mi casa se ve fútbol, pero mis frailes ven fútbol. Pero la cuestión es, y yo no veo nada, vamos, me pongo ahí a leer la prensa, pero a veces te ponen programas, después de este programa va a haber no sé qué. Pero es que, además, si os dais cuenta, hasta las tertulias políticas últimamente son escarnio. Más figurado y más ajeno, más epidérmico. No habla, un político no se le dice que tu madre era no sé qué y cómo fue tu madre y que no se fue y que si tuvo relación con no sé quién y el hijo sale allí diciendo que no sé qué. Es escarnio, hermanos. Es escarnio, es en realidad pompa del diablo. No sé si no matamos a nadie allí cruelmente como hacían entonces, pero es escarnio puro. Sí, y además es que lo hacen los propios interesados. Es que lo más grave es que vendemos el alma al diablo. Se cobra mucho y se hace, ¿no? Esta renuncia era muy real, era la renuncia a un tipo de cultura, que es anticultura, contra Dios y contra Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Juan, en el Evangelio de Juan, habla de mundo. El concepto mundo del Evangelio de Juan es esa cultura, ese tipo de vida. Ese tipo de vida superficial, que no se busca la verdad. A ver, que yo no digo que seamos todos... nadie tiene que pensar que esto es una cultura de diabólicos. No, es la cultura que muchas veces nosotros en nuestro mundo mismamente, muchas veces se impulsa ese tipo de cultura. La risa, esa risa sarcástica, ese vacío interior que es como algarada en artistas, muchas veces el arte se ha entendido como, o se entiende como esto, no el arte un tipo de arte, ¿verdad? Cuando el arte es en realidad la expresión de la belleza, porque la belleza, lo bello, lo bueno y lo verdadero van siempre unidos, deben ir siempre unidos, y van unidos. Y entonces esto es la subversión, la antítesis, es lo diabólico, porque diabolo significa el que separa, diabolos es eso, el que separa. Satanás es el instigador, el que instiga para que todo esto Satanás, es el significado de la palabra Satanás, y del significado diablo, ¿no? Conocemos también hoy un tipo de la cultura en la cual no cuenta la verdad. Estamos en unas campañas electorales ahora. Yo no me quiero meter aquí en política, porque no creo, porque además tampoco tengo mucha idea. Pero muchas veces no tenemos nosotros la sensación que cuando se habla, en realidad se dice porque se tiene que decir, porque se quería decir. Y además decimos, hoy en día, muchos analistas políticos, y eso sí que alguna vez oigo en la radio, sí que oigo a veces, la radio, y te dicen... en el debate tal que ha habido, porque este se posicionó de esta manera porque querían movilizar el electorado, en realidad nadie se cree que están diciendo la verdad, sino que están diciendo algo que toca. Algo que toca. Es esta cultura la que nosotros decimos que no es buena. Que no es buena, y es que además en algún momento esto hará crack. Porque no se puede vivir toda la vida así. Es una lucha, es diabólico, es la pompa de Satanás. Es la pompa de Satanás que decía aquí, ¿no? Que decía aquí nuestra hermana. Es una máscara para confundir. La verdad es que es máscaras para confundir. Esta es la cuestión. Cultura que solo busca el bienestar material y niega a Dios, ¿verdad? Y nosotros decimos no. Por eso se dice, la renuncia son las primeras antes de la fe, antes de la proclamación de la fe, es la renuncia. Porque renunciar significa decir sí a la vida, a una vida nueva.
Y nosotros tenemos que ser contraculturales en esto, ¿eh? Tenemos que ser contraculturales. Renunciéis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Esto es lo que significa, básicamente, ¿no? Hoy en día, pues, la palabra pecado a muchos les resulta casi ridícula, porque dice, ¿cómo podemos nosotros ofender a Dios? Pero bueno, pues ciertamente nosotros decimos que nos configuramos con Cristo y Cristo crucificado. Si Cristo se ha hecho carne, es porque se ha hecho vulnerable. Y entonces sí que puedo ofender a Dios. Dios se ha puesto a mi altura para que yo le pueda ofender. No es que Él mantiene su lugar, ¿verdad? Por eso después puede perdonar y puede sacarme de esa situación. Pero sí que puedo ofender, sí que puedo ofender. Y esto es ofender a Dios, eso es el pecado en realidad. La ofensa a Dios, la vulnerabilidad, porque Él se ha hecho vulnerable. Se ha hecho como tu niño pequeño cuando lo tenías en brazos, o tu niña pequeña cuando la tenías en brazos. Se ha hecho así, precisamente para que yo pueda salvarme, ¿no? Y renunciéis a Satanás es esto. Esto nos dice que hay un sí a Dios y un no al poder del maligno que coordina todas estas actividades y quiere hacerse Dios de este mundo. En realidad es eso, ¿eh? Es eso. Es hacerse Dios. Si veis, en Esteban aparece como dice, cuando Moisés no llegaba, el pueblo de Israel hizo ídolos, fundieron un becerro, ¿no? Y Esteban es una hermenéutica, una interpretación de todo, del Éxodo genial. Y después está la confesión en 3 preguntas, ¿no? Creéis en Dios Padre, en Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fórmula está en 3 partes, han sido desarrolladas a partir de la palabra del Señor. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada, o en la catequesis anterior, hablábamos así, que id y bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras están concretizadas y profundizadas, ¿eh? Cuando decimos en la fórmula de la profesión de la fe, que se dice y que pregunta el sacerdote, ¿no? O el que bautiza. No es algo intelectual, una pura fórmula. Pues la verdad es que en realidad ahí se está llamando a vivir la vida en Cristo, que es en realidad lo que es el bautismo, ya lo habíamos dicho y no voy a seguirme continuar con este tema, ¿no? Y bueno, pues esto es el camino de comunión con Dios y con Cristo, ¿no? Este domingo va a ser el domingo del Buen Pastor y en el Evangelio, bueno, no me voy a adelantar la homilía, pero va una pinceladita, ¿no? Habla de esto, de la comunión. Cristo es capaz de dar su vida por nosotros y da su vida por nosotros porque con nosotros hace la misma comunión que el Padre tiene con Él. Yo las conozco como el Padre me conoce a mí, dice en el Evangelio que vamos a leer el domingo, que vamos a proclamar en el domingo. Nosotros llegamos a tener la relación con Cristo en el bautismo, se empieza la relación con Cristo, que significa esto, la comunión. La comunión con Cristo por eso Cristo es el esposo de la Iglesia y es tu esposo y es mi esposo. Por eso el camino cristiano acaba en la esponsalidad con Cristo. María es madre y esposa de Cristo, esposa también, esposa de su Hijo. Y la esponsalidad es el modelo, y esto de un modo particular, y disculpadme que vuelva a ser, igual me lo habéis escuchado de una manera ya reiterativa, esto lo entendéis, las que mejor lo entendéis sois las mujeres, esta mística de la esponsalidad, es hermoso, es hermoso. Las mujeres siempre habéis sido las más místicas en la Iglesia, las que habéis abierto, bueno, las místicas en la Iglesia han sido mujeres, y en este momento de la Iglesia yo sí que veo, por lo que puedo otear en distintas fuentes, que las mujeres están dando una reforma de la Iglesia muy interesante en el momento en el que estamos viviendo. Hay muchas mujeres que son carismáticas en el siglo XX y en este siglo XXI también algunas viven, ¿eh? Y tú dices, ¿esta mujer cómo puede haber creado este movimiento? Hay que pedir al Señor. Mirad, el otro día, esto ya no lo voy